Ucrania ha sufrido en las últimas horas uno de los ataques más fuertes en lo que lleva el conflicto con Rusia, esta vez a la infraestructura de las instalaciones eléctricas del país, impactando varios puntos estratégicos que pueden afectar la conexión y aislar ciertas ciudades. Este es un panorama bastante complejo para Zelensky y, por supuesto, para la OTAN. Vamos entonces con el video que analizaremos el día de hoy. Están barriendo en Kiev. Bajo el velo de la oscuridad y una llovizna incesante que amortiguaba hasta el más mínimo sonidos, la capital ucraniana experimentaba una tranquilidad que parecía ajena a los susurros de la guerra que, desde hace tiempo, retumbaban en sus confines. No obstante, esta calma era engañosa. En las primeras horas de la madrugada, mientras muchos de sus habitantes aún dormían, las Fuerzas Armadas rusas iniciaron una serie de ataques coordinados que transformarían drásticamente el paisaje urbano y militar de Kiev. A las 5:15, la quietud se quebró abruptamente en la margen izquierda del río Dnipro, en la zona de la planta de reparación de automóviles de Darnitsa. La noche se iluminó con el resplandor de las explosiones, cuyas llamas devoraban las estructuras con una ferocidad que parecía personal. El estruendo de la detonación sacudió los cimientos de los edificios cercanos, despertando a los residentes que, en pánico, buscaban refugio ante la incertidumbre de lo que estaba por venir. Tan solo 15 minutos después, a las 5:30, el escenario se acercó con igual o mayor intensidad en la margen derecha en dirección a la icónica planta de aviones Antonov. Aquí, una poderosa detonación anunció la llegada de otro misil, esta vez apuntando directamente al corazón de uno de los bastiones de la industria aeronáutica de Ucrania. La explosión fue tan formidable que las ventanas, a kilómetros de distancia, vibraron, mientras que una columna de humo ascendía hacia el cielo nocturno, como un sombrío presagio de las consecuencias que seguirían. Simultáneamente, a las 5, el distrito de Brovary, en la región de Kiev, también se convirtió en blanco de estos ataques. El impacto allí generó una explosión de magnitudes apocalípticas cuya onda expansiva se propagó por varios kilómetros, sembrando el terror entre los habitantes de la región. El temor de que no se tratara de un hecho aislado, sino de un asalto coordinado a múltiples frentes, comenzaba a materializarse. Mientras tanto, en la ciudad de Streltsy, región de Lviv, los ataques se centraron en un aeródromo militar que se estaba preparando para recibir cazas estadounidenses F-16. Las bombas cayeron con precisión quirúrgica, no solo en el aeródromo, sino también en un crucial cruce ferroviario y en las instalaciones de la planta de KPO, donde, según informaciones de inteligencia subterránea, se albergaban equipos militares occidentales. Los hangares que una vez guardaron dichos equipos ahora no eran más que escombros ardientes, testimonio del alcance y la eficacia del asalto. Para completar el panorama de destrucción, a las 5:20 en la ciudad de Drobotbor, región de Lviv, el blanco fue la central termoeléctrica DTEK Dobrotvorskaya, que generaba 150 megavatios. Tras el impacto, la central quedó fuera de servicio, sumiendo a la ciudad en un apagón total. La falta de electricidad no solo afectaba la vida cotidiana de sus ciudadanos, sino que también paralizaba cualquier intento de respuesta rápida ante la crisis. Bueno, bienvenida Margarita Pecorat desde Buenos Aires a nuestro análisis del día. ¿Cómo te encuentras hoy? Bueno, un placer, un enorme placer saludarte, Ivette. Bueno, por acá lo que se siente es lo que los argentinos denominan fresquete en el lenguaje, digamos, callejero, pero ese un poquito de frío ya un poco anticipado a la temporada. Y bueno, estábamos viendo que las noticias del conflicto ruso-ucraniano
están concitando nuevamente la atención del público después de un tiempo en los que casi se acostumbró a escuchar relatos de la guerra, pero que la empezaron a imaginar como que empantanada y sin luz al fondo del túnel. Pero lo que aconteció ahora en objetivos militares ubicados en la órbita esa de la capital ucraniana, es decir, en Kiev, cambia totalmente la perspectiva, Ivette. Lo que ocurrió es algo realmente escalofriante, casi de película. Bueno, como se ha relatado ahí en este fragmento del video, tal como se describe, que acabamos de presenciar. Esto fue una madrugada de terror. El cielo dicen que iluminado con las explosiones de los misiles lanzados por Moscú a las fábricas de instalaciones estratégicas, y como es esa icónica planta de aviones Antonov y en aeródromos militares que esperaban con muchísima ansiedad que llegaran los aviones F-16 que ya les venía mandando Joe Biden desde el 2023 y que la OTAN ahora, a última hora, también los F-16 iba a enviar. Y esa contundente acción, Ivette, lo que hace es que nos refuerza más bien la idea, en primer lugar, del avance arrollador de las fuerzas rusas que vienen haciendo blanco quirúrgico en el corazón de Ucrania. Señal de que los rusos no solo despliegan gran capacidad defensiva, sino una astucia impresionante, porque golpear ahí en esos objetivos que uno supone que están recontra custodiados, protegidos, es como cortarle los pies a Ucrania. Dice el refrán, que el que da primero da dos veces. Así que llegar y desarticular esas plantas, la de aviones Antonov, por ejemplo, para que no lleguen allí los aviones F-16 que Joe Biden está mandando y también la OTAN, me parece que es un golpe bastante efectivo y demoledor. Así que, a propósito, me gustaría recordar un hecho, Ivette, no sé si vos te acordás, pero tuvo poca prensa eso. A saber si por el empeño de Zelensky en ocultar los enormes daños que le proporciona desde un primer momento el ejército ruso. El asunto es que en febrero de 2022, estoy hablando de las primeras horas de la guerra ruso-ucraniana, ¿no? Paracaidistas rusos de élite descendieron sobre el aeródromo de Antonov, ahí en ese mismo lugar, que es un importante aeropuerto de carga situado en Hostomel, en el noroeste de Kiev. Y el asalto no salió como estaba previsto. Las tropas rusas que se encontraban dentro del aeropuerto se vieron rodeadas sin posibilidad de traer refuerzos rápidamente. Pero consiguieron dar un golpe demoledor, porque cuando el personal de aviación ucraniano entró a contabilizar los daños, se encontró con que, bueno, quedaron petrificados. Vieron destruido el avión Antonov An-225, considerado el más grande del mundo. El avión tenía por nombre Enrilla. A mí me suena algo femenino, ¿no? Pero bueno, no sé bien si el nombre es femenino o masculino por el tipo de idioma. Pero bueno, el caso es que había sido diseñado por los superlativos de la aviación y era un avión el más pesado del mundo, con una envergadura más larga que cualquier otro transportista en activo. Tenía 6 motores turboventiladores con más de 50.000 libras de empuje cada uno y una capacidad de carga de 250 toneladas. Como se habrán podido dar cuenta, la maniobra utilizada por los rusos en aquella ocasión, recuerden, a comienzos del conflicto, no fue con los modernos drones que no necesitan tripulantes para volar y soltar la carga explosiva en el lugar exacto como se hace ahora. Esa vez fueron paracaidistas, hombres rusos que arriesgaron sus vidas, pusieron sus cuerpos para hacer detonar aquel objetivo estratégico para la contraofensiva ucraniana. Bueno, ahora se vuelve a hablar de la icónica fábrica de aviones Antonov, pero convertida en blanco del fuego ruso, porque, según refieren las fuentes especializadas, ahí se produjo esa poderosa detonación por el impacto de un misil que logró darle directo en el corazón
de uno de los bastiones de la industria aeronáutica ucraniana. Y por supuesto que eso generó una explosión que hizo reventar los vidrios, dicen, y hacer que se sintieran las vibraciones a kilómetros de distancia. Así las cosas. Yo creo que fue de terror, efectivamente, como se describe en ese fragmento del video. Una noche terrorífica. Así es, Margarita, no es para nada alentador el panorama porque de todas maneras estamos hablando de una guerra, estamos hablando del error que produce una ofensiva de esta naturaleza. Fue una ofensiva de 50 misiles de crucero, Margarita, y drones que fueron apuntando a una zona muy amplia, lo que se calificó, o lo que más bien Zelensky calificó como un ataque masivo. Lo que ocurrió fue que fueron 7 regiones ucranianas, incluida la zona de Kiev, por supuesto, partes del sur, oeste del país, regiones sufriendo daños, las instalaciones, la infraestructura que atacaron en Ucrania, estuvieron distribuidas en las regiones de Vinnytsia, Zaporilla, Kirovograd, Poltava y otra Ivano-Frankivsk. Si está bien, me disculpo por mi pronunciación. No, que es difícil, es difícil. Sí, en este tema, la mayor compañía de electricidad de Ucrania, pues informó que los daños habían sido muy graves a las 3 de sus centrales térmicas. Entonces, esto produce que obviamente en aislados de cierta forma estas poblaciones y es bastante complicado. Hubo, por supuesto, fue un ataque, digamos, de mucha filigrana en la medida que se evitaron bajas civiles, pero siempre hubo heridos en el proceso. Eso hay que decirlo. Los drones también fueron 21 drones específicamente, 55 misiles de crucero y 21 drones, que también alcanzaron edificios y la estación del ferrocarril y las vías del tren en Jersón. Ese también fue otro dato que fue grave. ¿Cómo se dice? Interesante del asunto es que precisamente fue en un día también icónico tanto para Rusia como para Ucrania. Recordemos que el día de hoy se está celebrando el Día de la Victoria en Rusia, recordando todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y cómo en Rusia rusos pusieron la mayoría de las víctimas en este conflicto, ¿no? Y en Ucrania, el fin también de la guerra, pero el descarado de Zelensky, como siempre, haciendo sus aportes que siempre nos hacen de alguna manera reír, dijo que esto era algo así como que la guerra con Ucrania se equiparaba a la Segunda Guerra Mundial y que adicionalmente esto era básicamente los nazis rusos. Imagínate esa mezcla de conceptos que maneja este hombre cuando se sabe, se tiene documentación exacta de quiénes son los neonazis en Ucrania, quiénes fueron los que atacaron a la gente en el Donbass, quiénes fueron los que hicieron todos los desmanes y estuvieron invadiendo estas regiones, que por esa razón Rusia toma la decisión de atacar y desnazificar la zona, que eso no lo han entendido. Entonces, la mayoría de la gente dice, no, es que Rusia atacó primero y entonces ellos son los malos. No, señores, así no funciona. Ya venía armándose todo un entramado donde Ucrania, el ejército ucraniano, que entre otras cosas tiene la imagen muy parecida a la de las SS y de la esvástica de allá de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial,
esa imagen la siguen manteniendo, ¿sí? Y llega aquí el señor Zelensky a decir que no, que Putin es nazi como Hitler. Hágame el favor, Margarita. A mí, honestamente, Ivette, te digo que me cuesta muchísimo trabajo narrar episodios de guerra como lo que acabamos de hacer, porque representa el fracaso del diálogo y la ruptura de esa fraternidad que debe existir entre los seres humanos, más doloroso aún si son casi hermanos, como uno imagina a los rusos y a los ucranianos, que antes fueron parte de la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero bueno, lamentablemente, como bien tú acabas de decir ahí, Zelensky, presionado por la OTAN, no hizo el mayor esfuerzo por acordar con Rusia una paz. En su lugar, él se mostró adicto a las cámaras de televisión, a los escenarios internacionales, a regodearse con los aplausos de los parlamentarios, porque el tipo paseó por todos los parlamentos del mundo. Y le gustaba ver que la gente se ponía de pie y lo aplaudía. Y el ucraniano héroe, ¿no? Él disfrutaba eso. Pero como bien dijo en su momento el presidente de Brasil, Lula da Silva, que Zelensky quiso la guerra. Si no quisiera la guerra, habría negociado un poco más. Y yo creo que tenía razón. Por eso hoy tiene que atenerse a las devastadoras consecuencias de una guerra que ahora se ha tornado implacable y ver, porque mira lo que está pasando en las cercanías de ahí, en el corazón de Ucrania, en Kiev, que no va a dejar ni para el recuerdo aquellos grandes símbolos industriales como era la fábrica de aviones, orgullo de Ucrania y del mundo. Así que es lo que estamos mirando, un panorama realmente aterrador, pero que se lo buscó, porque alertas, advertencias de todo tipo recibió y no quiso nunca, lo que quiso fue plegarse a la OTAN, a los aliados, a Estados Unidos. Yo no sé cuántos viajes hizo Zelensky a Washington y cuántas veces se sentó con Joe Biden para pedirle, para rogarle, para suplicarle, para negociar, para acordar toda la continuidad de esa contraofensiva, donde todo el mundo sabe que los intereses son contrapuestos. Biden tiene un interés, Estados Unidos tiene un interés que no es probablemente el de Zelensky, ni siquiera remotamente el de los ucranianos. Se sabe que lo que hay detrás de todo esto es la fábrica de la guerra, que es la que hay que mantener y alimentar, y es el gran negocio que tiene Estados Unidos. ¿No te Recuerda parece? Que son los lobistas los que ponen presidentes, los que hacen de todo para mantener el comercio de armamento. Lo hemos dicho acá de muchas maneras. El ejemplo más cercano y más burdo es el de la señora von der Leyen, que su hijo trabaja en esa industria, en la industria militar, y ella tiene antecedentes de negociaciones de armamento que por esa razón salió en el gobierno de Angela Merkel. Hoy en día está postulada nuevamente para volver a repetir mando allí en la en la Comisión Europea. Entonces, imagínate esa belleza. Esto que tú dices es bastante preocupante porque efectivamente desde que se trataron de hacer acuerdos, el señor Boris Johnson, en ese momento primer ministro de Gran Bretaña, metió su nariz y le dijo a Zelensky que no se le ocurriera negociar, que ellos lo iban a apoyar en todo, y ahí fue donde se dañaron todas las negociaciones, perdón, todas las posibilidades. Efectivamente, eso fue lo que catapultó el asunto. Ahí fue donde detonó realmente el conflicto, cuando se metió Boris Johnson a decir eso. Exactamente. Bueno, hoy en día hemos llegado. Hoy en día estamos metidos en yo lo llamo una sin salida porque ya ni siquiera hay acuerdo dentro de los mismos países de la OTAN, pero sabemos muy claro que Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Polonia y el mismo Reino Unido han considerado junto con Francia
la posibilidad de enviar personal, aunque ya María Zaharova también anunció que de esto se estaba tratando una guerra híbrida, porque no solamente se está mandando gente, sino también otro tipo, tropas, sino otro tipo de personal, que ingenieros que ya están metidos en otro tipo de estrategias, ¿no? Más elaboradas hacia la parte electrónica y toda esta todos estos elementos. Entonces, hay de todo. Y la OTAN no ha sido tampoco clara. En Rusia, en su momento también, desde febrero de 2022, lo que hizo fue defender estas repúblicas de Donetsk y Lugansk, que ya estaban reconocidas como estados soberanos, Margarita, y hubo un genocidio por parte de Kiev. Eso no lo recuerdan los periódicos, no lo recuerdan los medios hegemónicos y no lo recuerda la gente. Entonces, sigue el tema de que Rusia atacó primero, entonces tenemos como sea que defender a Ucrania, que ha sido la narrativa de los últimos tiempos, ¿no? Entonces, Moscú está jugando Moscú le advirtió a la OTAN que estaba jugando con fuego y sigue con el mismo tema. Si sigue suministrándose armas a Ucrania, esto será un completo desastre. Ya lo estamos viendo con estos ataques de estos días, pues que se ve a todas luces la avanzada y lo fuerte que puede ser Rusia ante estos, ¿cómo se dice? Estos movimientos que pretende la OTAN. Ya lo estamos viendo. Entonces, ¿qué falta? Bueno, yo creo, mira, hay que decir que Rusia viene atacando repetidamente la infraestructura energética de Ucrania desde que empezó su operación a gran escala en el 2022. Y el objetivo del Kremlin, que lo dejó muy claro desde el comienzo, las autoridades rusas lo dejaron muy claro, es cortar el suministro de energía a la industria ucraniana, especialmente a las plantas militares. Y lo viene logrando, porque lo acabamos de ver ahora con ese golpe que ha dado al aeródromo y demás. Con esos ataques los rusos están consiguiendo neutralizar los puntos neurálgicos de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de los mercenarios extranjeros, porque ya sabemos que la inyección que hay de mercenarios es grande, que son tipos que por un estipendio, que sí, por una platita, sirven a la guerra en Ucrania sin importarles si la causa es justa o no. Y ya hemos mencionado en otros momentos la crisis de personal militar que tiene el ejército ucraniano, a tal punto que el todopoderoso padre protector de Zelensky, me refiero a Joe Biden, le va a mandar, si es que no lo ha hecho ya, me imagino que ya tienen que estar metidos entre las filas ucranianas, a los matones, drogadictos, violadores que tiene en las cárceles estadounidenses. ¿A cambio de qué? Bueno, de otorgarles amnistía, pero con la condición de que no asomen más nunca ni un pelo por Estados Unidos. Así que negocio redondo el que hizo el inquilino de la Casa Blanca, es decir, te mando a la basura para que resuelvas tu problema con Rusia, pero te quedas con ella, no me la puedes devolver. ¿Qué te parece? Pero es que Margarita, ¿qué le va a devolver? Si la gente que está yendo allá, muchos no tienen la experiencia ni tienen la formación y caen en el frente como moscas. O sea, se están sacrificando por una causa que no les pertenece, no les van a pagar, eso ya lo hemos visto. Escuchaba en estos días el testimonio de uno de los mercenarios colombianos que estuvo allá o que denunció los malos tratos que reciben. O sea, ellos creyeron que iban a llegar a ser los hermanos del ejército ucraniano. Usted se está sacrificando por nosotros, ustedes son nuestros héroes, y resulta que los tratan como si fueran la peor basura que ha dado la tierra. Porque son carne de cañón.
Y son, perdóname, esos del ejército ucraniano son neonazis, no les interesan los pobrecitos sudacas, sí, negritos, bajitos, de todo, latinitos básicos, perdón, porque yo soy latina, pero estoy hablando en el término de ellos. A como ellos ellos lo conciben. les Claro. da de todo que esta gente venga y sí, son basura, que está bien que se metan allá y se maten. No les dan nada, los maltratan, los golpean, los insultan, pero la gente cree que allá va a ganar, pues, como te digo, millonadas en dólares, Claro. unos con la esperanza de mejorar su calidad de vida, otros porque es que aquí no les dan lo que necesitan. Entonces, con esa mentalidad se van y acaban muy mal, lamentablemente, Margarita, y no solamente los mercenarios de formación militar, sino los que tú ya has mencionado, todos esos personajes con antecedentes de cárceles, de narcotráfico, bueno, todo esto, y que se vayan para allá. Claro, es un buen negocio, por supuesto, para Negocio cualquiera. redondo. Claro. Se sacó la basura de encima. Exacto, y lamentablemente el gobierno de Joe Biden está haciendo una cantidad de cosas que uno no entiende, que uno no alcanza a dilucidar esa incoherencia y esa falta no sé, de manejo real de la diplomacia. Se No, para sigue nada. manejando esa macartista de los 50, se sigue manejando la persecución a una nación que nada tiene que ver con esa época. Ya esa época pasó, ya estamos en otro punto. Deberíamos estar pensando en cómo mejorar la especie humana, pero no, estamos cada vez peor. Mira una cosa tan absurda como lo que dice Stoltenberg, que él dice que la OTAN no tiene intención de involucrarse directamente en el conflicto ucraniano, pero ya está más que metido, está haciendo y dice que el objetivo es apoyar a Ucrania y evitar una escalada. ¿De qué estamos hablando si están metiendo candela al fuego desde hace rato? Es una Claro. hipocresía, es un manejo tan torpe, tan burdo de todo esto que sinceramente, Margarita, y volvemos a lo mismo, la humanidad qué, la dignidad de las personas qué. Entonces hacen un genocidio en Kiev y Rusia entra a defender esos territorios y a la gente no les importa, simplemente dicen Rusia está atacando, son los malos, ¿y ve? Nos va a invadir el comunismo. No es así. ¿Cómo Sí, los sí, sí. hacemos entender, Margarita? No sé. No sé si tenemos otro fragmento del video por ahí. Sí, Margarita, tenemos la siguiente parte que vamos a ver. Me gustaría ver De algo más. Ucrania y de los mercenarios extranjeros, que según informes operaban en el área. Una revelación que puso los pelos de punta a la OTAN. Se enfatizó que las fuerzas rusas se dirigían a instalaciones militares y de infraestructura clave, evitando deliberadamente los edificios residenciales y las instituciones sociales para minimizar las bajas civiles. Sin embargo, el eco de las explosiones y el posterior colapso de las estructuras críticas era un golpe psicológico para quienes aún seguían sirviendo a los intereses de la alianza. Así, mientras el sol comenzaba a asomar por el este, revelando el alcance del daño infligido, durante la noche, las ciudades afectadas enfrentaban el arduo desafío de recuperarse y responder. Con cada edificio derrumbado y cada calle sumida en la oscuridad, la terquedad de Zelensky seguía poniéndose a prueba. ¿Era momento ya de sacar bandera blanca? ¿Qué tanto cambiará el famoso paquete de ayuda militar estadounidense? Lo que está pasando en Kiev es acaso el preámbulo de lo que le espera a los franceses e ingleses. Finalmente, Vladimir Putin desafiará cualquier lógica y hará que su ejército entre a la capital ucraniana.
No lo dirá el tiempo, lo dirán los protagonistas de esta historia. Ahí lo Está tienes, clarísimo, clarísimo. Mira, lo que pasa, Ivette, es que Zelensky es muy terco, muy terco. Él sigue obsesionado por desarrollar una contraofensiva a Putin, conociendo que la superioridad militar de Rusia es más que evidente, porque cada día se le va cerrando más el cerco. Ya él tiene hasta una orden de captura y aún así no quiere sacar bandera blanca. Zelensky es testarudo. Por más ayuda que él reciba de la OTAN y de Estados Unidos, de sus satélites, del Reino Unido, de Francia, con Macron ahora que se quiere, parece que se quiere el Nobel de la Paz. En fin, la avanzada rusa es demoledora. La inteligencia militar rusa se va imponiendo a cada paso y se le va adelantando a cada estrategia que ellos están pensando. Ya los rusos están, pero ¿con qué? Con la respuesta sobre el terreno, eligiendo el blanco perfecto para dar el golpe. Y casi sí, siempre agarran a los ucranianos desprevenidos, porque eso es lo que estamos mirando. El hecho de que Rusia y haya lanzado más de 50 misiles cruceros y drones contra esa red eléctrica en Ucrania, apuntando a una zona amplia en un ataque que Zelensky calificó de masivo. Bueno, eso lo prueba ya todo, ¿eh? Los trascendidos de prensa señalan que el bombardeo alcanzó objetivos en 7 regiones ucranianas, 7, incluida la zona de Kiev, que es la que estamos analizando, y varias partes del sur y también del oeste del país, dañando viviendas, red ferroviaria y, bueno, un montón de objetivos más. El operador de la red eléctrica nacional, Ukrenergo, informó que las instalaciones sufrieron daños en 5 regiones. 2 instalaciones energéticas fueron alcanzadas en la región de Leópolis, situada en el extremo occidental del país y alejada de la línea del frente, según dijo el propio gobernador regional de ese lugar de Leópolis. Así es que está más que claro que golpes demoledores siempre están con la iniciativa, con la avanzada, porque tienen una inteligencia militar muy avanzada, muy avesada. Y eso es lo que les falta a los ucranianos, lamentablemente, a pesar de toda la ayuda que tienen. Es que Ucrania, a pesar de tener también una cierta tradición militar, no tiene la misma envergadura de la tradición rusa. No tiene tampoco el estratega, no tiene la cabeza. No se puede comparar en el mismo escenario a un Vladimir Putin con un Volodymyr Zelensky. Es absurdo ponerlos en el mismo nivel, porque obviamente tenemos un tipo que venía de ser comediante, un payaso, que hacía bastantes vulgaridades en el escenario, a un estadista estratégico de una formación militar y de una formación de inteligencia. Recordemos que él estuvo como director de la KGB en su momento, Vladimir Putin, entonces no es cualquiera, y obviamente las estrategias son muy diferentes. Yo digo que Zelensky ha rodado con suerte en la medida que se lo han permitido tanto Estados Unidos y los países miembros de la OTAN bajo sus propios intereses. Es el títere que ellos manejan. Macron es otro oportunista que pretende jugar a ser el héroe, pero recordemos, Margarita, que en el tema que mencionaste del Nobel, a Obama le dieron el Nobel de la Paz y fíjate todas las tragedias que ocurrieron bajo eso su fue gobierno. Lo más ridículo que se ha podido concebir en la historia reciente de la humanidad. Exacto, eso entonces no le veo yo ninguna estabilidad para nada a esto, porque estamos hablando de entramados muy débiles que se caen muy fácilmente. Estamos viendo una Rusia bastante fuerte, un ejército poderoso, gente que de verdad está formada. Aquí están mandando a todo el mundo, acabamos de hablarlo, mercenarios, basura humana, que ellos consideran así, no lo digo yo, por favor, para que no se vaya a tener ninguna confusión.
sino los conceptos que ellos mismos tienen. Y adicionalmente gente que está por la calle y los reclutan. Ahora sacaron en Ucrania una campaña de que ven a vivir la aventura de tu vida. Hágame el favor, cómo banalizan ese reclutamiento y van a mandar a la gente que pasa por la calle a morir en el frente, todo por una causa que es egoísta y es propia de un tipo que no tiene nada que ver de estadista ni de nada. Y que lo único que quiere es llenar sus bolsillos de euros y demás. Pero te advierto, Margarita, lo van a volver chivo expiatorio en poco tiempo. Eso ya está cantado. Lamentablemente, Ivette, lamentablemente ya Ucrania está en un estado de agonía total. Los bombardeos masivos ya han agotado las municiones de las defensas aéreas ucranianas, mientras que las fuerzas de Kiev ya se muestran extenuadas, te diría agonizantes, y la única esperanza que ellos tienen es que le llegue ese lote de apoyo militar que le ha prometido Occidente, pero no sé dónde lo van a estacionar porque sin aeródromos, sin red eléctrica, ni algún otro lugar, no sé. Todo se lo han detonado en las últimas horas. Ajá. Hace rato que tenía Zelensky que haberse sentado a negociar con Putin para no llegar a esta situación tan lamentable. Esperemos que el triunfo del sentido común se imponga, porque nunca es tarde cuando de rectificar el camino se trata, ¿no? Así es que todo queda de parte de que haya una sacudida de conciencia y que se ponga en la mesa de negociaciones, porque de lo contrario va a terminar muy mal, muy mal para la historia, una página muy triste en la historia de Zelensky, de Ucrania, y lamentablemente el pueblo ucraniano masacrado, porque así es como va a quedar. Yo creo que hasta aquí, Ivette, querida, y amigos, hemos llegado al término de este repaso de una jornada estremecedora de acciones que marcan una ofensiva decisiva del ejército ruso, con impactos que ya ustedes han visto fueron demoledores contra objetivos estratégicos y de interés emplazados ahí en el corazón de Ucrania. A ustedes quiero darle las gracias por la sintonía, por habernos acompañado en este momento de reflexión, y queremos invitarlos a que mañana nos sigan acompañando, porque somos la voz de la patria grande y estamos aquí gracias a ustedes, ¿cierto? Cierto, Margarita, es muy cierto todo el apoyo que recibimos de nuestra audiencia. Muchas gracias. Los dejo el día de hoy con la frase de reflexión. La justicia se defiende con la razón y no con las armas. No se pierde nada con la paz y puede perderse todo con la guerra. Lo dijo el Papa Juan XXIII. Y entonces, hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.